su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Gloria a Dios. Buen día a todos, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo se encuentran? Bendito sea Dios, hermanos. Bueno, pues en este día les pido su atención. Vamos a predicar. El texto base es San Mateo, capítulo 19, versículo 30. San Mateo, capítulo 19, versículo 30. Yo espero que cuando menos un 10% de ustedes haya venido hoy con la actitud de, Señor, háblame el día de hoy. ¿Habrá un 10% que traiga ese sentir? No va a ser que haya un porcentaje que diga, oh, otra vez ese tema. Ese ya me lo sé. Ya soy experto en esto. No, yo espero que haya un porcentaje, aunque sea pequeño. La Biblia le suele llamar remanente, pero yo aquí nomás le voy a llamar porcentaje. De que diga, Señor, háblame en este día. Espero que la base bíblica como tal sea un preámbulo de que el Señor nos hable. Dice, pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Es una forma más, un español. ¿Todavía no podemos cambiar de traducciones, Andrea? Dime sí, dime no, y si no le sigo. Sí, ok, ponle otra traducción. Si no se puede, dime y le sigo. No se pudo, ok. Bueno, entonces simplemente dice, primeros postreros. Los que van adelante, los que van al final. Eso es lo que significa. La palabra postrero no la usamos mucho más que, hace rato Chuy cantaba, la gloria postrera será mayor que la primera, la gloria final será mayor. Entonces dice, pero muchos primeros serán últimos. Ahí está, gracias. Últimos, no de postreros. ¿Sí? Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Esto es para que sepan qué significa. Pero estamos más habituados a Reina Valera, te regresas por favor, donde en lugar de decir últimos, dice postreros. A ver, lo puedes poner rápido, así, si no ya no te voy, porque yo me daría vuelo pidiéndote que cambies de versión, pero se me hace que no da para más esa compu. Entonces, ya ahí nos quedamos, ¿ok? Porque si no, nos vamos a hacer bolas, ¿sale? Esperemos, pidan a Dios que nos dé más herramientas para acá. No, si, yo me daría vuelo con 10 versiones de la Biblia, de veras. Así, con metralladora. Pero pues todavía no estamos ni en escopeta. Entonces, vamos viéndolo, ¿sí? Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Vamos a orar. Bendito sea, Señor, Dios Todopoderoso, Señor. En esta hora estamos, Señor, bendecidos por ti. Ya estamos aquí felices porque hemos estado adorando tu bendito nombre, Señor. Nos hemos dado cita, mi Cristo. Sabemos que pues venimos de fuera con afanes, con pendientes, con diferentes preocupaciones que pudieran ser un perturbador, un distractor, Señor. Pero tú tienes el poder, Señor. Afina nuestra visión, Señor, nuestro entendimiento, para que no haya nada más importante en esta mañana que tu palabra. Que no haya nada más importante. Quita las distracciones, por favor, Señor. Quita las distracciones, Señor. Ayúdanos, Señor, y permítenos que todo tu pueblo, cada uno de ellos, comprendan el mensaje y sean edificados por él. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Sería mucho pedirles que ahí donde están, ahí se queden. Y va para todos, ¿eh? Entonces, no es que yo tengo cosas muy importantes que hacer. No hay nada más importante que escuches el mensaje. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? ¿Sí me escucharon? No es que yo tenía que ir a ver qué tenía. No hay nada más importante que escuchar el mensaje. Por favor, no distraigas ni te muevas de tu lugar. Vamos a enfocarnos. Miren, hermanos, esta expresión del Señor
se usó en varios momentos. El Señor lo advirtió de muchas maneras. Por ejemplo, a los judíos incrédulos les dijo, ¿saben qué? Los publicanos y hasta las rameras, los postreros, van antes que ustedes al reino de Dios. ¿Saben qué? Hay mucha gente que son de lejos, que hoy no conocen el evangelio, pero lo van a aceptar y van a ir delante de ustedes. Es una seria advertencia que hace el Señor. Entonces, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Cómo aplica? Aplica sobre todo para la salvación, porque Cristo vino como Salvador, vino con un mensaje de salvación. Históricamente sabemos, muchos repudiaron ese mensaje de salvación. Eran primeros y se volvieron postreros. Y habían muchos gentiles, publicanos, prostitutas, pecadores, que eran los últimos y al creer al evangelio pasaron de últimos a primeros. De eso está hablando el Señor. En otras palabras, para nuestra época, para nuestro tiempo, también puede tener cierta aplicación. Porque al igual que en aquellos tiempos, en este tiempo hay mucha gente religiosa que está adherida a una religión, a un sistema, a una iglesia, y tienen la sensación de que ellos siempre han buscado a Dios, por lo tanto, ellos tienen preferencia. Pero luego resulta que por más que sean religiosos, que sean cumplidos, muchas de las veces el evangelio, cuando se les predica, sale de manifiesto la dureza de su corazón. Una dureza maquillada o cubierta por un ropaje religioso. Entonces, resulta que esas personas dicen, salvación, yo ya estoy en la religión correcta. Yo vengo de una familia de altos valores morales. Yo no soy un ladrón. Yo no soy un evasor de impuestos. Yo soy una buena persona. Por lo tanto, yo voy adelante. Y esa actitud refleja dureza en sus corazones. En cambio, hay muchas personas que andan lejos de la religión, lejos de la moralidad, lejos de la honestidad. Andan haciendo de su vida un papalote. Pero luego resulta que el Espíritu Santo los puede convencer de pecado. Inesperadamente llega un momento en que escuchan el mensaje del evangelio, les produce un dolor tremendo porque les recuerda a dónde se dirigen con ese estilo de vida: al infierno, al lago de fuego, a la muerte eterna, a la oscuridad eterna, y entra en ellos una convicción de pecado. ¿Qué significa eso? Se convencen: yo no soy una buena persona, yo no soy moral, yo soy lo peor, yo merezco lo peor. Señor, ten misericordia de mí. ¿Y qué hace el Señor conforme a su naturaleza? Extiende su mano de misericordia y los trae a su pueblo junto con los que siempre han sido cumplidores. Y los que siempre han sido cumplidores lo voltean a ver, la voltean a ver. ¿Y este qué hace aquí? Yo sé quién es, yo sé quién era, ahí andaba. Y empiezan a despreciarlo sin saber que se cumple lo que aquí dijo el Señor. Bueno, ese que estás despreciando, que venía de lo peor que puede estar haciendo una persona, era de lo último, de lo postrero, pero por la misericordia de Dios se puede volver primero y luego te desplaza a ti. El Señor lo enseñó de muchas maneras. Él dijo, dos hombres debían dinero a una misma persona, tenían un deudor, y puso dos cantidades. Por ejemplo, decir, uno le debía 20 denarios, el otro le debía 100 denarios. Resulta que el deudor, el acreedor, el dueño del dinero, a los dos les perdonó la deuda, a los dos. Y el Señor pregunta, ¿quién de los dos estará más agradecido, el que le debía 20 o el que le debía 100? Pues supongo que el que le debía 100. Bueno, ese es básicamente la persona que se siente más en deuda con Dios, el que siente que Dios le ha perdonado más pecados, el que reconoce que sin la misericordia de Dios él sería nada, ese está más agradecido.
y su vida muestra el agradecimiento y es una vida más brillante, más fructífera, más productiva. ¿Por qué? Porque el agradecimiento te lleva a tener una actitud de ¿qué puedo hacer para servirte, Señor? Te he dejado de servir por años, te he ignorado, he hecho con mi vida un papalote, pero ahora ya me tienes aquí. ¿Qué puedo hacer? Mientras que el que tiene poco que perdonársele aparentemente, pues es que yo nunca anduve de malandro, yo nunca anduve de las drogas, yo nunca anduve en el narco, yo nunca anduve de golpeador, yo nunca, como que yo estoy aquí porque yo nunca le he fallado a Dios. Aguas. Eso es lo que más el Señor señaló. Esa actitud de autosuficiencia, de autojustificación, de que como yo no soy como esa, yo no soy como ese, es porque yo estoy aquí, siempre he cumplido y el Señor me tiene entre los suyos, sin darte cuenta que esa actitud es de poco agradecimiento al Señor, es de poco reconocimiento de lo que el Señor ha hecho por ti. Y tu vida y la vida de las personas que tienen esa actitud no da frutos, nomás están aplastaditos, nomás están sentaditos, diciendo yo me guardo, yo cumplo, yo siempre he sido una buena persona, por eso Dios me tiene aquí muy. No es lo que enseñó el Señor. Cuando habló de la parábola del hijo pródigo, nosotros la conocemos como la parábola del hijo pródigo, porque alguien le puso así, pero el Señor en esa parábola habla de dos hermanos, no de uno, habla de dos hermanos, con dos actitudes bien distintas el uno del otro. Uno desperdicia la herencia que le pidió anticipadamente al papá, se va y la despilfarra y se vuelve de lo peor y la vida le paga caro y vive a hambrunas y está ahí apacentando puercos y está queriendo comer de la misma comida de los puercos. Mientras que el otro hermano, que es obediente, se quedó en casa, se quedó seguro, se quedó bajo el amparo del papá, pero no lo agradece. Él ve como yo estoy aquí porque soy el hijo obediente, no como aquel que anda por allá despilfarrando el dinero. Y se enoja porque le dedica la parábola buen tramo a este hijito. Nos enfocamos, no, el que andaba y hasta hay un canto del hijo el hijo pródigo, hazme como uno de tus siervos, pero habla de dos. Yo quisiera 2, 3 cantitos para el otro hijo también, porque el hijo cuando ve venir a su hermano maltrecho se enfurece porque el papá lo recibe. No solamente lo recibe, lo restaura, lo baña, lo cambia, le regresa el anillo de honor que es el hijo de su padre, hasta le hace fiesta. Y el hijo mayor se enoja por eso. Y va y le reclama al papá. Y le dice, yo siempre he estado contigo, yo siempre te he obedecido. ¿Cuándo me has dado un animal para festejarlo con mis amigos? Y tu hijo, por cierto, era su hermano, pero no, tu hijo que despilfarra tu fortuna, viene y hasta fiesta le haces. Entonces cuando el hijo mayor le dice, yo siempre he estado contigo, parte de lo que el papá le contestó es, tú siempre has estado conmigo. Es la misma frase, pero con distinto significado. Es la misma frase, pero con distinto significado. Porque el hijo le dice, yo siempre he estado contigo. Y pues sí, tú siempre has estado conmigo. ¿Entienden que es distinto significado? El hijo lo vio como un mérito, como una actitud de obediencia. Y el papá dice, tú siempre has estado bajo mi protección. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que este es un mensaje a lo largo de todo el Nuevo Testamento, porque Israel, los del pacto, los de las promesas, los de las manifestaciones gloriosas, cuando llegó Cristo no lo entendieron. No lo entendieron. No entendieron el mensaje de Cristo por muchas razones. De entrada, no le entendieron a Cristo por su corazón duro y religioso. Mucho cuidado que no seas un mero religioso, porque si eres un mero religioso te va a costar trabajo entender el evangelio. Por eso los postreros se volvieron primero, porque los postreros entendieron el evangelio, porque entendieron que ellos eran pecadores. Para que tú entiendas el evangelio, tienes que entender que eres un pecador, que eres una pecadora. Si tú dices yo soy una buena persona, esa es la primera barrera para entender el evangelio. Entonces, los judíos no entendieron el mensaje de Cristo porque ellos no creían necesitar salvación. Ellos creían que necesitaban restauración nacional. Con lo que les he predicado en las últimas semanas, ¿entienden lo que dije? Ellos no creían necesitar salvación de sus pecados.
Ellos creían que lo necesitaban era restauración nacional, reivindicación nacional, donde volvieran a ser la superpotencia que fueron en los días de Salomón y poder expulsar a los romanos. Eso era lo que necesitaban. Es como cuando yo les digo a ustedes, ¿quieres que ore por ti? Sí. ¿Por qué? Por este achaque, por este dolor, por esta roncha, por esta llaga. Bueno, ¿y no quieres que ore por algo más adentrito? No. Ore porque me duele aquí, me duele acá, me duele allá, me duele allá. Y es lo que más pedimos. ¿Será realmente tu mayor problema? ¿Tu mayor problema será el achaque, la diabetes? No, no. El principal problema lo tienes en tu corazón. Y es lo que el evangelio te produce. Por eso hoy hay mucha gente que está como los judíos. No quieren perdón de pecados. No quieren vida eterna. Ya se les hace nada. Quieren carros, quieren casas, quieren trajes, quieren novias, quieren poder, quieren supremacía. Están igualitos que los judíos. No quieren perdón de sus pecados. No creen que el mayor problema que tienen es el perdón de los pecados. Los que vienen a la escuela dominical, que estamos estudiando las 70 semanas de Daniel, Daniel, con todo el fervor de su corazón, le decía al Señor, Señor, perdona nuestros pecados y regrésanos a la tierra. Ese es el resumen de toda la oración de Daniel capítulo 9. Perdona nuestros pecados y regrésanos a la tierra. Pero todo lo que el Señor le reveló a Daniel es que tienes un problema más grande. Tú y tu pueblo tienen un problema más grande que estar lejos de su tierra. El problema lo tienen aquí. Son idólatras en potencia, son rebeldes, son religiosos, son cabezones. Tengo que tratar con eso. Por eso aquello de 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para quitar la prevaricación, para quitar el pecado, para expiar la iniquidad. Ah, caray, Señor, yo no te pedí eso, no me pediste eso, pero estás rogándome, yo te estoy contestando lo que verdaderamente necesitas. ¿Sí ven que todo lo que les he predicado tiene relación? ¿Todo está vinculado? Bien, entonces de me voy a ir a una enseñanza de San Pablo que está en Romanos capítulo 9. Y luego vamos a ir a Hechos 13 y ahí vamos a estar yendo y viniendo para explicar que muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Si nos vamos a Romanos 9, yo quiero traerlos a donde dice el versículo 21 al 24. Esta es como una segunda base bíblica. La base bíblica sigue siendo la primera que les di, pero se explica aquí. Vamos a ver. Pablo hace una disertación en el capítulo 9, 10 y 11 que tiene que ver con la salvación, con la elección, con los escogidos, con la iglesia, con los gentiles. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Seguimos. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. A ver, con todo lo que he enseñado, los que han estado, los que verdaderamente han estado, ya entendieron esto nomás con haberlo escuchado. Los otros, pues los tengo que explicar. Pues pensando en los que no han venido mucho, los tengo que explicar. Pero ¿verdad que los que han venido ya pueden entender esto? Vamos a ver. En el versículo 21, el alfarero es el Dios Todopoderoso, el creador de todos nosotros. ¿Sí? El 21. El profeta Jeremías tuvo una visión de un alfarero trabajando una vasija con el barro. Y vio que ya la tenía y de pronto el barro se deshizo. Y Jeremías quería una explicación de esa señal. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y dice, bueno, pues porque el alfarero puede, aunque esa vasija se deformó, él puede volver a masajear y puede volver a formar una vasija. Esa profecía era en los tiempos pasados como el Señor haría volver a Israel de Babilonia a Jerusalén nuevamente. Pero aquí Pablo va a estar hablando de la salvación. Por eso decía yo ahorita en el preámbulo, de que mucha gente, como los judíos de aquel tiempo, mucha gente hoy, cristianos,
congregantes en iglesias no están muy interesados en que lo que el Señor ofrece es vida eterna y perdón de pecados. Como que no basta, como que no basta, como que no basta. Entonces dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, o no tiene, es una pregunta retórica, sí, sí tiene. El Dios Todopoderoso tiene potestad sobre nosotros. Somos su creación. Para aquellos que se la pasan cuestionando a Dios, pierdes tu tiempo. Porque Él puede hacer contigo lo que Él quiera, porque Él tiene potestad sobre ti y sobre mí. Es porque, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Pierdes tu tiempo. Te lo puedo explicar conforme a la Biblia, pero esa actitud de cuestionar a Dios es una pérdida de tiempo para ti, porque te tengo que decir, Dios tiene potestad de hacer contigo lo que quiera. Mira, Dios puede terminar con tu vida hoy si Él quiere. ¿Pero por qué? Porque Él tiene potestad sobre la vida. Así como Él permitió que tú nacieses, Él puede permitir o Él permite cuando te desconecte el switch y ahí se acaba. Y su nombre sea glorificado, porque Él sabe por qué hace las cosas. Entonces dice, o no tiene potestad del alfarero sobre el barro. Fíjense bien, la enseñanza de Pablo es muy profunda. Para hacer de la misma masa, hacemos tamales, mi hermano hace tortillas, entendemos bien esto. De una misma masa, hacer dos tipos de vasos. Un vaso para honra y otro para deshonra. Está hablando de personas aquí, con la analogía de un alfarero. Hombres y mujeres para honra, hombres y mujeres para deshonra. ¿Puede Dios hacer eso? Claro, lo hace todo el tiempo. En el mundo habitan y han habitado hombres para deshonra de Dios. Y Él los hizo. ¿Cómo puede ser posible eso? Él tiene potestad para hacer de la misma masa. Lo vemos a veces en las familias, ¿no? Los eduqué igual. Los llevé a la misma escuela. Les di las mismas enseñanzas, los mismos principios. Y este se fue por acá, y este se fue por allá, y este se fue por allá. Por más que te esmeraste y a todos les diste los mismos consejos, son personas distintas. Son de la misma masa, pero son vasos distintos. Me regreso a la salvación. ¿Me van siguiendo? Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo? Ya les dije, de la salvación, de la elección. Vean lo que dice el versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, me regreso, pero primero vámonos al 22. Al 22. Dice, ¿y qué? Si Dios dice, ¿y qué? ¿Qué a ti? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes cambiar tú en los designios de Dios? ¿Qué puedes tú patalear con lo que Dios ya decidió? Conozcan a Dios. ¿Qué puedes tú rasguñar, refunfuñar de algo que Dios ya determinó hacer? Con un vaso o con el otro vaso. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, qué dijo Pablo? ¿Dios quiere de pronto mostrar su ira? Sí. La enseñanza bíblica dice que Dios es tardo para la ira, pero no dice que Dios no se aire. Dios se enoja. Es tardo para mostrar su enojo, pero sí lo muestra. Sodoma y Gomorra, la generación de Noé, el diluvio y tantas cosas donde se manifestó la ira de Dios. Dios es tardo para la ira. Avisa y avisa y avisa. Y aquí me tienes a mí como loco. Y te aviso y te aviso y te aviso. Cuando llega un momento en que ya no hay remedio. Por advertencias no paramos. Estoy explicando. Ay, el hermano otra vez. Ay, el hermano otra vez. Bueno, así le dijeron a Noé, así le dijeron a muchos. Ah, ¿cómo mueles? Ya estuvo, ya estuvo. El Señor te está avisando, te está avisando, te está avisando, te está advirtiendo. Cada vez te acercas más a la caída, cada vez estás más cerca del hoyo, cada vez estás más cerca del resbalón, cada vez estás más cerca de lo peor, pero no te has dado cuenta. Piensas que lo que quiere no es fastidiarte la vida. Entonces dice aquí, Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, porque Dios es poderoso, pero mucha gente lo pone en duda. Mucha gente dice, la Santa Muerte es poderosa. Donald Trump es poderoso. No, Dios es poderoso. Lo que pasa es que Dios no muestra su poder como lo ha mostrado por su amplísima misericordia. Yo me pregunto, lo decía el viernes, ¿no mostró el poder con Ananías y Zafira?
Bastó con que Pedro le dijera primero al hombre y luego a la mujer: Ananías, ¿por qué? ¿Por qué permites que Satanás te engañe de esa manera? Si la propiedad era tuya antes de venderla, ¿por qué la vendes y después mientes? Y cuando la vendes y el dinero sigue siendo tuyo, ¿qué necesidad tienes de mentir sobre el precio? No le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Y ¡pum!, cayó muerto. Eso narra el libro de los Hechos, capítulo 5. ¿Cómo puede ser eso? Lo estamos viendo. Dios, en ocasiones, cuando Él soberanamente lo decide, Él hace notorio su poder. Y su poder puede ser destructor cuando está de por medio el pecado, la deshonra a Dios. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Que usaron fuego que ellos hicieron en lugar de usar el fuego que descendió del cielo. El furor de Dios los consumió. ¡Pum! ¡Vámonos! Por deshonrar las cosas de Dios. ¿Qué pasó con aquel sacerdote que de buena voluntad quiso detener el arca porque se estaba resbalando del carrito y se iba a caer? Y cuando toca el arca, ¡pum!, cae muerto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no sabemos que estamos deshonrando a Dios. Los dos que murieron, los hijos de Aarón, eran sacerdotes y creían estar sirviendo a Dios, y bolas. ¿Cómo se va a caer el arca al suelo? Y en su lógica vamos a detenerla. Y ¡boom! Ananías y Zafira estaban ofrendando. Y ¡boom! O sea, no estamos hablando de gente que andaba en la borrachera, que andaba acá en el party, no. Gente que estaba en el servicio de Dios. Se manifestó el notorio poder de Dios. Imagínate si estás de aplastado nomás viendo pasar los años sin hacer nada. Entonces dice Pablo, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Quiénes son esos vasos de ira? Dice que él de una misma masa hizo vasos para honra y vasos para deshonra. Y aquí está diciendo que los vasos de ira preparados para destrucción son los vasos para deshonra. Son los vasos que deshonraron a Dios. Al deshonrar a Dios desataron su ira. Y al desatar su ira están destinados a la destrucción. Versículo siguiente. Ahora vámonos a la parte bondadosa, a la parte misericordiosa. ¿Y qué? Para ser notorias, es que fuiste y veniste, mija, el que te dije el que sigue, el 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, que había dicho en el versículo anterior, para mostrar su ira y hacer notorio su poder, pero también el Señor dice, regrésate, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia. De una misma masa hizo dos vasos. Vasos para honra y vasos para deshonra. O en el orden en el que lo dijo, vasos para deshonra y vasos para honra. Los vasos para deshonra son los vasos de ira. Y los vasos para honra son los vasos de misericordia. En la analogía son vasos de un alfarero, que está hablando de personas. Entonces dice, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Es decir, lo que Pablo está diciendo, que es sumamente controversial para muchas personas. Mucha gente no lo capta, el hecho de que Dios te preparó a ti desde antes para misericordia. Estoy hablando a ustedes. Cuando andaban en sus loqueras, o algunos todavía andan, algunos todavía no se hacen a la idea que son cristianos. Algunos todavía no se hacen a la idea de que son deudores a Cristo y todavía siguen viviendo su vida como si no fueran de Cristo. Claro. ¿Me regreso al hijo pródigo? El hijo pródigo regresa pidiéndole perdón a su papá y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Cierto, no merecía ser llamado hijo de su padre. Deshonró a su padre. Pero aunque no merecía ser llamado su hijo, seguía siendo su hijo. Pero un hijo alejado de su padre
Dicen aquí en Juárez, la perreó, pues él la puerqueó porque se fue con los marranos, siendo hijo de su padre. Y hay muchos cristianos puerqueándola también. Hay muchos cristianos atascándose en la porquería. Son hijos de su padre. ¿Cómo? Así es Dios. Ok. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó. Yo debo entender, volviendo al tema del hijo pródigo, que si el muchacho se le hizo fácil cuando estaba con papá, cuando estaba con su papá se le hizo fácil decirle, dame mi herencia, dame la parte de la herencia. Era un muchacho inmaduro, irresponsable, que no mostró ningún respeto por su papá. ¿Se acuerdan? Así inició la historia. ¿Sí? Dice Pablo, me están distrayendo un montón, háganme un favor ahí, ¿ok? Entonces, dice Pablo, los vasos de misericordia que él preparó de antemano, mientras el muchacho se fue de su padre y gastó el dinero con rameras y vino la hambruna, conforme a esta enseñanza, Dios estaba preparando el corazón del muchacho. El corazón del muchacho, en el momento que traía dinero y andaba haciendo de su vida un papalote, no parecía que estuviera ocurriendo nada, pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, cuando enfrentas las consecuencias de tus torpezas, entiende que el Señor está preparándote y preparando tu corazón para el arrepentimiento. Por eso los postreros se vuelven primeros. ¿Por qué son postreros? Porque de pronto el Señor los halla en lo peor, de lo peor, de lo peor, y de ahí los trae. ¿Sí me van siguiendo? Entonces dice que él preparó de antemano para gloria. Y luego dice el versículo 24. Fíjense bien, empezó diciendo que los dos tipos de vasos venían de una misma masa, de la creación. Vasos para honra, vasos para deshonra. Vasos para ira, vasos para misericordia. Entonces dice el versículo 24, a los cuales ¿qué? A los últimos. Vuelvo al 23. El verso 23 está hablando de los salvos. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Quiénes son esos vasos que preparó de antemano para gloria? Verso 24. A los cuales también ha llamado. Fíjense bien. Esto es a nosotros. ¿Quién es nosotros? Nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. La iglesia de Cristo está compuesta de los vasos preparados de antemano para misericordia, tanto de entre los judíos como de entre los gentiles. Es un solo pueblo. Es un solo pueblo. Hermano, ¿por qué nos tiene que decir esto? Para que cada vez que te he dicho que el rapto es una fabricación, es una novela de los dispensacionalistas, entiendas cuál es la raíz. Ellos necesitan un rapto porque ellos tienen en su mente dos pueblos, pero hay un solo pueblo y un solo pueblo no requiere de ningún rapto. ¿Entienden el punto? Por eso estoy dándoles de aquí y de allá y de acullá para que su convicción se afirme y le puedan decir a alguien, vamos a hablar de la creencia del rapto antes de la gran tribulación. Y tú tengas herramientas, no un solo texto, sino toda una enseñanza de la Biblia que te habla de eso. Nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Esos son los que forman los vasos de misericordia para gloria. O sea, no hay tal cosa que la iglesia está aquí e Israel está acá. No, ahí lo estás viendo. ¿Ven? Hace 15 días repasamos la predicación de Esteban. ¿Alguien se acuerda? Hace 8 días repasamos la predicación de Pedro en el día del Pentecostés. Ya está más cerquita. ¿Alguien se acuerda? Bueno, hoy vamos a repasar la predicación de Pablo en su primer viaje misionero. Él hizo 3 viajes. Su primera predicación, el primer viaje misionero. ¿Y para qué la vamos a repasar? Para que este concepto que dio aquí en Romanos y que respalda la base bíblica
de que los primeros serán postreros y los postreros primeros, entendamos cómo Pablo se lo enseñó a quien se lo haya enseñado. Lo vamos a aprender ahorita a quien se lo enseñó. Vamos a Hechos 13, por favor. Hechos 13. Versículo 13. Algunos pasajes los voy a leer muy rápido porque es mera narrativa. Y en algunos me voy a enfocar para que ustedes lo comprendan. ¿Sí? Dice el 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, no Juan el apóstol, Juan Marcos, el evangelista Marcos. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, 14, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron ¿en dónde? En la sinagoga, ¿cuándo? Un día de reposo, y se sentaron. ¿Qué había en el día del reposo en las sinagogas? Judíos estudiando la ley. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es de Dios, poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Vamos a ver la pauta aquí bien estructurada. Entonces, al judío primeramente, ¿a dónde llegaron? A la sinagoga en el día de reposo. Al judío primeramente, y esta es la primera predicación que se registra de Pablo en su totalidad y en su primer viaje misionero. Bien, entonces dice otra vez el 14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, eso es lo que se hacía en las sinagogas en el día de reposo. Eso no lo hizo Pablo, eso se hacía, eso siempre ocurría. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles a Pablo y a Bernabé: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Es como cuando en muchas iglesias, en esta iglesia nadie, y muchos ni lo han visto, pero en otras iglesias, al que llegue le dan el lugar. Y aquí viene un hermano de California, pase hermano, dígales. Y aquí viene este hermano de Texas, dígale hermano. Y aquí viene este hermano de La Laguna, pase y dígales. Y después se arrepienten de haberles dado lugar. Entonces, aquí, yo no sé si se arrepintieron de darles el lugar, pero ellos esperaban que Pablo y Bernabé fueran judíos estándar, judíos del antiguo pacto. Pasa y dinos, hermanos, a ver hasta dónde va la falda, hasta dónde va el velo, cosas de ese tipo. Vamos a ver qué les dice Pablo y Bernabé, sobre todo Pablo. Entonces, dice el verso 16, Pablo aprovecha la oportunidad. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. Yo quisiera hacer lo que Pablo hacía. Me falta mucho, o les falta mucho. Y hermanos, silencio, silencio. Pero no, ahí andan, tengo cosas que hacer, tengo cosas que hacer. Todavía no estamos ahí. Digo, para si alguien se siente muy chicho, que no, todavía no estamos ahí. ¿Ok? Dice, entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo, fíjense bien, lean con cuidado, verso, ahí mismo verso, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? A los israelitas que están en la sinagoga. Al judío primeramente y también al griego. ¿Sale? Entonces vean la narrativa. 17 y los que siguen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Empieza como Esteban, dando una narrativa de la historia del pueblo de Israel. Seguimos. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. ¿A dónde me lleva en Romanos 11 eso de los soportó en el desierto? ¿Alguien podría contestarme? En Romanos 9, ¿sí? ¿Qué fue? Si vamos a Romanos 9, 22, dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Entonces, ya conecté. Pablo les dice, el Dios de nuestros padres soportó a nuestros padres por 40 años en el desierto. Ya tú puedes empezar a inferir
¿quiénes son los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Quiénes? Los que Dios soportó con mucha paciencia. Volvamos al 13. Dice el 18, 13 y 18, y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Es un método parecido al de Esteban. En lugar de estar diciendo, nuestros padres comieron el pan en el desierto, bla, bla, bla. Nuestros padres eran una punta de rebeldes. Espérate, no digas eso, somos el pueblo elegido. Pues sí, deshonraron la elección porque es un pueblo desobediente. Todo el tiempo extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Eso dijo Isaías, ¿sí? Entonces dice el versículo 18 de nuevo, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia y su territorio. Los gergeseos, los jebuseos, los heteos, que vienen ahí en todos esos libros. Dice el versículo 20, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Aquí pareciera que está en código, pero si tú conoces la escritura, los 450 años donde Dios les dio jueces son los 400 años de mayor apostasía del pueblo de Israel. Hay un libro que se llama el libro de jueces, y ese es el libro que narra la apostasía de Israel. Desde el capítulo número 2, dejaron al Dios de sus padres que los sacó de Egipto y se pusieron a adorar a Baal y a Astarot. Y se volvió un ciclo donde Dios los castiga por su idolatría, lloran a Dios, Dios tiene misericordia y les levanta un juez. El juez los hace volver a Dios. Se vuelven a Dios mientras está vivo el juez. Se muere el juez y se regresan a la idolatría. Producto de la idolatría, vuelve de nuevo el castigo de Dios, vuelve la lloradera, Dios tiene misericordia y les vuelve a levantar un juez. Se vuelven a Dios mientras está vivo el juez. Se muere el juez y se vuelven a la idolatría. Es de eso se tratan estos 450 años. Entonces, cuando Pablo dice esto, a lo mejor tú no sabías de qué estaba hablando Pablo, pero los que estaban en la sinagoga sabían perfectamente de qué estaba hablando. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. ¿Por qué dice hasta el profeta Samuel? Samuel lo conocemos como profeta, pero fue el último juez. Así como decimos, el último de los mohicanos. El último de los jueces fue Samuel y él los volvió a Dios y dijo, ya vuélvanse a Dios. Si no se vuelven a Dios, siguen jugando como han jugado estos 450 años, Dios ya va a arrasar con ustedes. Y Samuel hizo que el pueblo se volviera a Dios. Versículo 21. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Esa es otra etapa oscura de la historia de Israel. Simplemente en la parte de pidieron rey. ¿Cuántos conocen ese pasaje? Le dicen a Samuel, Samuel, ya no queremos jueces. Tus hijos no llenan nuestra expectativa. ¿Por qué no hacemos como las demás naciones? Nómbranos un rey para ser como las demás naciones. Siempre querían ser como las demás naciones. Aquí cuando Pablo dice, pidieron rey, recuerda esa etapa oscura de Israel. Porque Dios le dice a Samuel, escucha su requerimiento y dáselos. Y no llores, por cierto, porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí como rey de ellos. El día que pidieron rey, estaban rechazando a Dios como su rey. Esa es la historia del pueblo elegido. Elegido, pero ¿cómo le llamó Pablo en Romanos 9:22? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Esto que les estoy predicando es muy diferente a lo que aparece en YouTube. Los que les gusta andar buscando en YouTube, yo creo que ahorita ya traen la cabeza vuelta loca, porque eso que les están diciendo no es más que supremacismo judío, sionismo moderno, dispensacionalismo. Todos esos ismos son movimientos de 1830 para acá. ¿Ok? Aquí estamos a lo que Pablo escribió cuando lo escribió. Volvamos a Hechos 13, por favor. Entonces, dice el versículo 21 otra vez, fíjense bien. Luego pidieron rey. ¿Ya te quedó claro en qué incurrieron cuando pidieron rey, verdad? Pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis. Ten cuidado con lo que pides, porque Dios te lo podría conceder. Puedes pedir una necedad por estar de aferrado. ¿No le pasó eso al hijo pródigo? ¿Qué pidió? Su papá todavía estaba vivo. No le hace, ya quiero mi herencia.
Y el papá, en lugar de decirle, hijo desordenado, espérate a que me muera, inexplicablemente el papá dijo, ahí está. Y se echó a perder. No solemos echarnos a perder así, cuando nuestra insolencia nos cumple el caprichito. Bueno, pues en su insolencia los israelitas pidieron rey y dice el texto, y Dios les dio a Saúl, a un hombre tan carnal como ellos, tan mundano como ellos. Por eso el versículo 22 dice, quitado este, ¿quién es este? Saúl, quitado. O sea, primero Dios les dio a Saúl conforme a lo que pedían y después quitado este, porque Dios le dijo a Samuel, échame para afuera ese. Lo puse ahí porque el pueblo es lo que pidió, pero no es lo que yo quiero para mi pueblo. Yo no quiero para mi pueblo un carnalón que nomás los lleve a la guerra y se enaltezca y se haga ídolos y se olvide de mí y haga que el pueblo se olvide de mí. Yo necesito que mi pueblo tenga un rey que me represente. Por eso dice, quitado este, les levantó por rey a David. O sea, David sí fue la voluntad de Dios, que David sea el rey. Entonces dice, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Si yo comparo y contrasto a David con Saúl, a Saúl el Señor se los dio porque el pueblo pidió un rey tal como Saúl. Eso es lo que quería. La historia dice que cuando Saúl salió del medio del bagaje, que dijo Samuel, ahí está el rey. ¿Dónde? Estaba escondidillo en el bagaje. Y salió de entre las maletas y todo, y era un tipote de 1.90 o no sé cuánto. La gente lo vio y dijo, ese es el que queremos. Y no sirvió para nada. Fue un inútil, fue un mundano. Por eso dice, quitado este, por mundano, por inútil, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Qué podríamos decir entonces de Saúl? Para nada conforme al corazón de Dios. Era un mundano más, con corona. Entonces dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quien hará todo lo que yo quiero. O sea que Saúl no hizo nada de lo que Dios quería que hiciera. Fue un fracaso de rey. Fue un fracaso de líder. Entonces, ¿qué les está recordando Pablo a Israel? Que su historia gloriosa, que se diga gloriosa, como que no es. ¿Sí me van siguiendo? Entonces dice, el versículo 23, de la descendencia de este, ahora ¿quién es este? David. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, esto es bien importante, promesa. Conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Hermanos, ciertamente los judíos sabían que Dios le anunció a David, de tu linaje saldrá uno que se sentará en tu trono. Los judíos esperaban y hoy siguen esperando a un Mesías que se siente literal y físicamente en el trono de David. Y creen que en su milenio en Jerusalén va a sentarse el Mesías, etcétera, etcétera. Entonces, ciertamente Dios le dijo a David, de tu linaje habrá uno que se siente en tu trono. Y Pablo le dice a los judíos ese día en la sinagoga, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Está diciéndole, Jesús es el rey. Jesús es el linaje de David. Jesús viene, pero viene a traerte ¿qué cosa? Salvación. Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, pero Salvador de sus pecados. Y hasta el día de hoy, muchos teólogos, que le tendría que cambiar la G por C, ¿cómo sería eso?
Y la agarraron. Muchos teólogos que les debería cambiar la G por C dicen que aunque Jesús vino, y son teólogos que se dicen cristianos, que aunque Jesús vino, Dios todavía está en deuda con Israel y les tiene que traer un Mesías que se siente en el trono de Jerusalén. Cuando el apóstol Pablo fue muy claro en la sinagoga y les dijo, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Romanos 9 otra vez, pero ahora al inicio del capítulo. ¿Están aquí? Romanos 9. Ay, Dios mío. Romanos 9. Déjenme un segundo. Déjenme llegar ahí. Ya estoy ahí. Romanos 9. Vean lo que dice San Pablo en el versículo 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Es a los que les estaba hablando en la sinagoga. Israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Israel es el pueblo de las promesas. Y si yo vuelvo al 13:23, dice, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, conforme a la promesa. Israel es el pueblo de las promesas. Y conforme a la principal promesa que tiene Dios para Israel, porque hoy los teólogos dicen, ya lo dije, ¿verdad?, que los teólogos de hoy dicen que la principal promesa es la tierra de Palestina. No, no sean blasfemos. La principal promesa es Cristo Jesús trayéndoles perdón de pecados. Pero repito, hoy eso de que me perdonen los pecados no es lo que más me atrae. Yo quiero poder, yo quiero dominio, yo quiero control, yo quiero influencia, yo quiero dinero. Oye, pero ¿y la salvación de tus pecados? Pues también, pero yo quiero, no, por favor. Entonces, dice, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Aún la palabra Salvador tiene una confusión para los israelitas, porque ellos creían que era salvarnos de los romanos. Eso es lo que creían ellos. Los celotes como Barrabás, como Simón el celote, que no sé, ellos creían que la salvación del Mesías era para salvarlos de los romanos. Pero él vino a salvarlos de sus pecados. En San Juan 8, no vayan por tiempo, el Señor Jesucristo les dice a los judíos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos le dicen, ¿libres de qué? Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, hasta la historia la desconocieron. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús se las mata diciendo, es que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, la salvación que los hombres necesitan es de su pecado. Necesito una casa, necesitas el perdón. Necesito 2 casas. Necesitas reconciliarte con Dios. Necesitas un mejor carro. Necesitas arrepentirte. No caigas en el error milenario en el que cayeron los judíos, creyendo que el Señor venía a salvarlos de los romanos, cuando venía a salvarlos de sus pecados. Salvación, salvación. Volvamos a Romanos, pero ahora al 10. Romanos 10. ¿Me van siguiendo o voy muy rápido? Romanos 10:1. Hermanos, vuelve a decir Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mi oración no es que se restaure la nación y vuelvan a ser poderosos. No, que sean salvos de sus pecados. Hay iglesias que están orando por Israel. ¿Estarán orando conforme a lo que dijo Pablo? No, están orando por temas políticos, territorio, posesión, poderío militar, influencia, liderazgo.
Las iglesias están orando por eso. Oremos por Jerusalén, oremos por Jerusalén. ¿Qué no tienes ahí a Pablo diciendo: el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación? Si toda esa iglesia engañada, en lugar de estar orando por temas políticos, orara por salvación, ya muchos israelitas serían salvos hoy. Estoy hablando de la iglesia. Los judíos siguen con el velo, siguen bloqueados, siguen en ignorancia, pero ese velo, dijo Pablo en 2 Corintios, por Cristo es quitado. Y la iglesia que se supone que tiene a Cristo está pidiendo porque tengan tierra, porque tengan tanques, porque tengan su domo de hierro, porque venzan a Irán, que venzan a Hezbollah, que venzan a Hamas, que sigan matando niños en la franja de Gaza. Por eso está pidiendo la iglesia. No sé si esto que ustedes están oyendo le encuentran importancia y relevancia. Algunos dicen: hermano, ya, ¿no? Bueno, ¿sabes cuándo lo voy a parar? ¿Sabes cuándo lo voy a parar? Cuando escuche al 10% de ustedes explicando esto. A ustedes dirán: ¿por qué? Porque el rapto, y me voy con él, yo no me quedo hoy con él. Cristo vino y su pueblo se llevó, no hay remedio, no hay salida de la gran tribulación. La iglesia sigue pensando en eso, porque sigue creyendo que Dios tiene dos pueblos: un pueblo celestial, que es la iglesia, con promesas celestiales, y un pueblo terrenal, que es Israel, con promesas terrenales. ¿Y cuáles gustan más? Las terrenales. Tiene que ver con la tierra y todo lo que ya dije. Bien, entonces Pablo dice: ¿por qué debemos orar por los israelitas? Porque sean salvos, porque se les abra el entendimiento, ¿sí? Entonces alguien dice: hermano, pero yo no conozco ningún judío aquí a la redonda. Pero conoces gente que está orando para que Israel gane en lo político. Ve y acláraselo. Estamos en oración, ya pusimos más banderitas de Jerusalén, ya tenemos aquí, y el pastor ya fue a Tierra Santa, y ya bautizó gente en el río Jordán, y tanta tontería que no sirve para nada si no son salvos. Podrán conquistar todo el Medio Oriente, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, es lo que pretenden, pero si no son salvos, no sirve de nada. ¿Estamos? Volvamos a Hechos 13. Dice, verso 23, donde me quedé: de la descendencia de David, y conforme a la promesa, Israel es el pueblo de las promesas, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel, pero no salvarlo de Roma, salvarlo de sus pecados. Versículo 25. Mas cuando Juan el Bautista, cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Pablo está ahorita listo para presentarles al Señor Jesús a los que están en la sinagoga. Vean cómo lo hace. Verso 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. ¿A quién le está hablando? A israelitas étnicos, israelitas en la carne, a descendencia física de Abraham. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Ahorita lo van a ver. Dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros, a ustedes, a los descendientes de Abraham, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. No es salvación de Roma, es salvación de sus pecados. Dice el versículo 27: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. O sea, Pablo está diciendo: hemos estado perdiendo el tiempo, todas estas reuniones en las sinagogas en el día del reposo, porque ahí siempre se habló del Mesías. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, todo lo que leían apuntaba a Cristo y no lo vieron. Entonces lo que está diciendo Pablo es: no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron. ¿Qué cumplieron? Las palabras de los profetas. Las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro.
Mas Dios le levantó de los muertos. Pablo está predicando el evangelio de salvación. Versículo 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Pablo está diciendo, no estoy hablando de ninguna fantasía. Cristo se apareció a muchas personas en Galilea y ellos que lo vieron son los que testifican a todo el mundo ese evangelio. Entonces dice el versículo 32. Y nosotros también os anunciamos, esto es bien importante, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Qué se le prometió a nuestros padres? Te lo voy a decir en resumidas cuentas. Cuando Israel se formó como un pueblo, se formó en Egipto, sí lo sabes, en tierra de servidumbre. Cuando Moisés los saca de Egipto y los lleva a la tierra, ¿era la tierra qué? Prometida. ¿Qué le prometió Dios a su pueblo cuando estaban en Egipto? Les tengo una tierra donde habiten. ¿Sí? La promesa de la tierra se cumplió en su momento. Dios les dio la tierra. ¿Quién vino el viernes? ¿De quién es la tierra? De Dios. La tierra es de Dios. Por eso, cuando no cumplieron el pacto, los echó de la tierra. Porque la tierra es de Dios. Pero los teólogos de ahorita dicen que Israel tiene un derecho divino, inalienable, sobre la tierra de Palestina. No. La tierra es de Dios. Y Dios los echó porque no cumplieron el pacto. Dice el profeta Jeremías que cuando los echó, la tierra descansó de ellos, de su pecado. Pero esa era la promesa cuando estaban esclavos. Pero la verdadera promesa, la principal promesa que hay para los israelitas en la Biblia es el Mesías. Desde que ni existían los israelitas, la principal profecía era: vendrá el Mesías. ¿No lo anunció el Señor a la serpiente que engañó a Eva? Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le dirás, esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Entonces, la primera promesa mesiánica aparece en Génesis. La principal promesa no es dar de tierra a los judíos. La principal promesa es Cristo. Esa es la principal promesa. Dice Génesis 12, y le dijo, pero Dios había dicho a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. ¡Ay! El que maldiga a Israel. Ahí no está hablando de Israel. Dios le está diciendo eso personalmente a Abraham. Pero lo repiten como un mantra: el que bendiga a Israel, Dios lo va a bendecir. El que maldiga a Israel, Dios lo va a maldecir. No es lo que dijo Dios. El texto, Dios le dijo personalmente a Abraham: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, no nada más las familias judías. Desde el primer momento, Abraham recibe una promesa que se cumplirá en Cristo. Evidentemente el pueblo necesitaba una tierra y se le dio, pero la principal promesa es el Mesías. El mismo Moisés en Deuteronomio 18, no lo busquen, antes de que crucen en la tierra prometida, recuerden que Moisés no cruzó. Antes de cruzar, Moisés les dijo y les advirtió: profeta como yo les levantará el Señor, a él oíd. El tema no es la tierra, el tema es: un profeta les va a hablar, a él oír. Viene después hombres como José, que son tipo y figura de Cristo, que así como él salvó a la nación de la hambruna, Cristo nos salva también. Viene Moisés, que saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Viene Cristo y nos saca de la esclavitud del pecado. Vienen los profetas y empiezan a anunciar:
porque un niño nos es nacido y un niño nos es dado y el principado sobre sus hombros y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa es la promesa. Y aquí viene del trono, de un renuevo del tronco de Isaí, padre de David. Viene ahí el Mesías. Después Isaías anuncia que el Mesías tiene que morir como oveja que es llevada al matadero, así no abrió su boca. Después dice, pero su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué? Porque mi siervo justificará a muchos. La principal promesa del Antiguo Testamento es Cristo. Si eres cristiano, más te vale que lo creas. Si andas creyendo que la principal promesa es que los israelitas tengan tierra en Palestina, no has leído bien tu Biblia. Todos los profetas. Zacarías habló de la entrada triunfal a Jerusalén, habló de las 30 monedas. Miqueas habló de nacería en Belén Efrata, la más pequeña de las ciudades. Los profetas se dedicaron a hablar de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, las escrituras dan testimonio de mí. El Señor dijo, Moisés habló sobre mí. Yo soy el principal objeto del Antiguo Testamento. Todo apunta. El pueblo de Israel, la nación, es tipo y figura de la futura iglesia compuesta por judíos y gentiles. La tierra de Jerusalén, la tierra que está en Canaán, la tierra Jerusalén, lo aprendimos el viernes, es Jerusalén de acá abajo, la que da hijos para esclavitud, es tipo y figura de la Jerusalén celestial, de la cual somos parte nosotros. ¿Ven? Volvamos a Hechos 13. Entonces dice el versículo 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob y todos ellos. ¿Cuál fue esa promesa? Versículo 33, la cual Dios ha cumplido. A Dios no le faltan promesas por cumplir. Los dispensacionalistas, sionistas, se la pasan diciendo que la promesa de la tierra es eterna y a ver cómo le hace Dios, pero los tiene que restituir. Y muchos ingenuamente creen que si hoy los judíos están en Palestina es porque Dios los ha llevado ahí. Pero si leemos un poquito las circunstancias en las que han llegado ahí, a ver, ¿dónde está mi 10% que investiga? A ver, levanten la mano. ¿Dónde está mi 10% que investiga? Los otros 90 nomás ven, pero esto va dirigido al 10% de la iglesia que investiga. Investiguen quién fue Teodoro Herzl. H-E-R-Z-L. Investiguen qué pasó en 1917 con la declaración Balfour. Investiguen cuál era el mandato británico sobre Palestina. Investiguen, fui muy rápido, ¿verdad? Está grabado, como tengo más que decirles. Ahí lo reproducen. Investiguen cuál fue la postura de Harry Truman, presidente de Estados Unidos, cuando cayó la bomba atómica allá en Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuál fue su postura ante el sionismo? Investiguen cuál ha sido la postura política del Departamento de Estado de los Estados Unidos cuando se refleja a Israel. Y entenderán, si estudian todo eso, cómo es que los judíos están en su tierra prometida. No tiene nada que ver ninguna profecía, ningún cumplimiento, ninguna promesa. Todo es geopolítica. Si Israel están ahí, todos los que están ahí, hay ateos, hay ortodoxos, hay gays. Los judíos que están ahí es todo menos creyentes arrepentidos. Esos que están ahí no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Son esos vasos de ira preparados para destrucción. Si no se arrepienten, no es promesa. Alducín se la pasa diciendo es un engaño del Departamento de Estado de Estados Unidos que se está cumpliendo una profecía. La están forzando para que se cumpla. Es como este pastor John Hagee recolectando $200 millones al año para reconstruir el templo de Jerusalén. ¿Es Dios? No, es John Hagee. ¿Sí entienden mi punto? O sea, el pueblo evangélico, sus hermanos, muchos de sus hermanos que viven en Estados Unidos llevaron a Donald Trump al poder. Solamente porque Trump dijo, voy a mover la capital de Tel Aviv a Jerusalén. ¡Ay!
y ya votaron por él. Charlie Kirk se la pasó hablándole del supremacismo americano a todos los jóvenes y la juventud votó por Trump. Toda esa gente engañada llevó a la presidencia a Donald Trump. Y le podríamos seguir, pero no me invitan a un café. No, hermano, es que a mí me interesa lo que me duele acá atrás. Ok, bueno, ándale pues. Ok, entonces seguimos. Verso 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. En realidad, cuando está diciendo el evangelio, recuerden lo que significa la palabra evangelio. ¿Qué significa? Sí, entonces vamos a decirles, y nosotros también les traemos esas grandes noticias de aquella promesa hecha a nuestros padres. Verso 33, que con esa promesa, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Dios ha cumplido la promesa de aquel evangelio, y se los dijo Pablo hace 2000 años. Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Cómo la cumplió? Resucitando a Jesús. Cuando Cristo resucita, se cumple la promesa que Dios hizo a los padres. Les dije el viernes unos compañeros míos, hablando de la resurrección. ¿Ustedes van a misa? No, ya ni vamos, hace mucho que no vamos. Pero ¿se acuerdan del credo? Sí. ¿Se acuerdan que el credo termina diciendo, creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro? Amén. ¿Sí se acuerdan? Obviamente eran católicos. Sí, eso dice. Ok, a ver, repítalo. Bueno, digo, creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, amén. Eso lo están diciendo ahorita en alguna misa. Y le pregunté a ellos, ¿y ustedes creen eso? Ahí que me la pone medio difícil. No, es sí o no. ¿Tú crees en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro? ¿Desde qué sirve que lo digas como perico si ni siquiera lo crees? Es más, si ni siquiera sabes de lo que está hablando. Bueno, los judíos oyeron de Pablo que la promesa máxima, el cumplimiento de la promesa máxima se dio cuando Jesús resucitó. Y ahí empezó la iglesia, cuando Jesús resucitó. Ahí empezó el boom evangélico. Ahí fue cuando los israelitas creyeron. Entonces dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando le cita la escritura, esos judíos dijeron, caray, eso significaba esa escritura. Desde ahí Pablo empieza a citarles más y más escrituras del Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo Jesús. Dice el versículo 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Eso de las misericordias fieles de David lo profetizó Isaías. Y los judíos lo interpretaban así. Nos va a dar las misericordias fieles de David. Nos va a volver a exaltar como en los tiempos de David. Vamos a volver a ser una nación potencia como los días de David. Y Pablo dice, no. Esa no era la promesa. Dice, os daré las misericordias fieles de David. Versículo 35. ¿Cómo se cumplió esa promesa? Por eso dice también en otro salmo, Salmo de David, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces los judíos que escuchaban a Pablo dijeron, eso significa esa escritura que la he leído y no sabía. Entonces que Cristo se levantó entre los muertos es cumplimiento del Salmo de David, de no permitirás que tu santo vea corrupción. Muchos judíos en ese momento los ojos se les están abriendo, porque Pablo le estaba diciendo cómo se cumplieron las promesas hechas a sus padres. Versículo 36, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. Ya saben, cada vez que un apóstol dice durmió, porque va a resucitar. Durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, no se quedó en la tumba. Termina Pablo, sabed pues esto, varones hermanos. ¿Por qué les dijo hermanos? Porque Pablo es israelita como ellos. Varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Esa es la gran promesa. Miren, hay cristianos que tienen muchos años en la iglesia y ya su corazón no palpita si le digo, tus pecados te fueron perdonados. Sí, ya lo sé, hermano. Tus pecados te fueron perdonados. Sí, ¿qué sigue? Ya acabó. Pero si yo le digo a 2, 3 de ustedes, tus pecados
podrían ser perdonados. Muy probablemente vengan arrastrándose figurativamente a los pies del Señor, porque lo que más anhelan es la paz en su corazón. Tal vez ya se te olvidó lo que significa traer una carga de tus culpas. Tal vez ya se te olvidó lo que se siente la culpabilidad delante de Dios, que no aprecias lo que el Señor te ha dado y lo tomas a la ligera. Entonces, que los judíos de esta época, ellos simplemente dicen, los judíos de ahorita, en mi opinión muy personal, como luego dicen, lo único que hacen es se dejan querer. De pronto dicen, ya nos llegaron otros $200 millones de las iglesias de John Hagee, preste. Oye, pues Estados Unidos está destinando tantos trillones de dólares para nuestro armamento, venga. Que nos están dando las facilidades para la tierra, venga. Que no nos está diciendo nada la comunidad internacional porque estamos invadiendo la franja de Gaza, pues sigue invadiendo. O sea, los judíos nomás están dejando querer, esos no ni sufren. Esto nomás recibe, porque hay un pueblo ignorante que le enseñaron que con eso Dios los va a bendecir a ellos. Al final es codicia. Oye, tú, ¿qué haces bendiciendo a Jerusalén? ¿Qué haces tú bendiciendo a Israel? Es que bendeciré a los que te bendigan. El maldito dinero entonces. Al final de cuentas todo se resume al maldito dinero. Lo que quieres es que Dios te dé más dinero a ti, por eso anda haciéndole al benefactor. Aquí no está Cristo. Aquí no está Cristo. ¿Por qué? Porque como dijo un día Dave Hunt, que ya murió, ya debe estar con el Señor. Si los hermanos tan solo supieran que lo que Dios tiene para ellos es el perdón de pecados, ¿seguirían sirviendo a Cristo? No, muchos siguen sirviendo porque quieren dinero, quieren supremacía, quieren poder, quieren un nombre, quieren ser grandes. Cuando lo que el Señor te ofrece es tus pecados te son perdonados. Ahí es donde muchos postreros vienen y se vuelven primeros. He aquí, dijo el Señor, las rameras, los publicanos, vienen delante de ustedes, porque ellos van a entrar primero que ustedes al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son los que han entendido cuál es la promesa. La promesa de toda la Biblia es que el Señor perdone tus pecados en Cristo Jesús. Verso 39, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Qué es eso? ¿Qué resulta de que tus pecados te sean perdonados? Resulta que tú vas a ir al cielo con Dios, con tu Creador, porque no va a poder estar en su presencia el que no sea justo. No hay justo ni a un uno, pero en Cristo Jesús somos justificados. Por eso San Juan nos dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no somos lo que un día vamos a ser. Porque cuando Él se manifieste, nosotros también seremos transformados, seremos manifestados, porque le veremos tal cual Él es. Juan escribió en su evangelio y dijo, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Pero cuando Juan dice vimos, es Él y los que lo vieron. Nosotros no lo hemos visto. Juan dijo, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pedro diría a nosotros, ustedes son los que lo aman sin haberlo visto. ¿Han leído eso? A quien amáis sin haberlo visto. O sea, nosotros no hemos tenido el privilegio de los apóstoles que lo vieron y vieron su gloria, pero dijo el Señor a Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados aquellos que crean sin haber visto. Nosotros somos los bienaventurados porque creemos en Él sin haberlo visto, pero un día lo vamos a ver. Yo les decía el viernes, ¿lo crees? Sí. ¿Lo anhelas? Pero tengo que dejar esto para verlo. Sí. Tengo que dejar para verlo. Sí. Tengo que dejar esta vida. Sí. Tengo que morir. Sí. No, mejor así le seguimos. A quien amáis sin haberle visto, pero que un día lo verás tal cual Él es. Pero para que tú lo veas tal cual Él es, no puedes verlo en este cuerpo que tienes hoy. En tu condición humana, en mi condición humana, es imposible verlo. ¿Qué necesita pasar con nosotros? Estamos a ser transformados.
Necesitamos ser transformados. Terminamos. Dice, versículo 39, ya lo leímos. 40. El mensaje del evangelio o se acepta o se rechaza. No hay puntos medios en la Biblia. ¿Están de acuerdo conmigo? O se rechaza o se acepta. El Señor dijo, el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y Pablo dijo en la segunda de los Corintios que el evangelio es olor fragante para los que se salvan. Pero para los que se pierden es eso, es perdición. El mensaje del evangelio trae salvación a los que lo aceptan. Y el mismo mensaje del evangelio trae condenación a los que lo rechazan. Por eso cuando predicamos el evangelio tenemos que decir ambas cosas. Vida eterna, perdón de pecados, lo verás tal cual es. Justificación. Pero si no aceptas el evangelio, condenación, perdición, muerte, abandono total de Dios por toda una eternidad. Y Pablo lo dice aquí en el verso 40. Dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Aquí viene la advertencia de Pablo. Después de haber dicho que la promesa es Cristo, que la resurrección de Cristo es el cumplimiento de la promesa, ahora Pablo dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Qué están dicho en los profetas? Verso 41, dice Pablo, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os lo contare. Entonces, después de todo el mensaje, Pablo le citó las escrituras, dijeron, miren, si alguien menosprecia el evangelio, el Señor lo va a desaparecer. El Señor va a acabar con él. Se le tiene que decir a la gente. ¿Cuál fue el resultado? Este fue el mensaje. Esto fue el mensaje de Pablo. ¿Cómo respondieron los de la sinagoga? Dice el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, que también andaban por ahí, les aseguro que no estaban en primera fila, les aseguro que estaban acá atrásito. Los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. O sea, Pablo, síguele. Pero de su audiencia, ¿a quién le dijo síguele? Los gentiles. ¿Y a quién fue dirigido el mensaje? A los judíos. O sea, esto lo he visto por varios años en mi vida. Yo le estoy predicando a alguien y es otro al que no me estaba dirigiendo, el que acepta el mensaje. Pablo se dirigió puntualmente a los judíos y los que le pidieron seguir predicando fueron los que no eran judíos. ¿Sí? Entonces, sin embargo, hubo un remanente. De entre los judíos hubo un remanente en el versículo 43. Y despedida la congregación, fíjense qué bonito, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, los prosélitos eran extranjeros que habían adoptado la religión judía, o sea, entre judíos. Dice, muchos judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen ¿en qué? En la gracia de Dios. ¿A quién le dijo eso Pablo? A los judíos y a los prosélitos, porque ellos hasta antes de la predicación de Pablo perseveraban en la ley. Y Pablo les dijo, a partir de ahora debes perseverar en la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, si yo me voy a este texto que dice el versículo 44, el siguiente día del reposo, ¿se acuerdan que los gentiles qué le pidieron a Pablo? Pablo, bien obediente, se esperó y al siguiente día volvió a la sinagoga. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Quién creen que dio la noticia de que había algo bueno en la sinagoga ese día? ¿Los judíos o los gentiles? Los gentiles. Versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿qué les pasó? Se llenaron de celos. A ver, Romanos 11:14. Romanos 11:14. ¿Ya está ahí? Regresa desde el 13, por favor. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles,
honro mi ministerio. ¿Cómo Pablo honraba su ministerio? Verso que sigue. Dice, por si en alguna manera pueda ¿qué? Provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. A ver, hermanos, ¿qué ves ahí? Los provocados a celos responderían al evangelio. O sea, Pablo, mira cómo están salvándose muchos gentiles. Y el judío, pero ¿y yo por qué no? Pues porque no has querido, arrímate. O sea, el despertarlos a celos, dice, y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo es realista. ¿Dónde ven lo realista en esa declaración de Pablo? Algunos de ellos. Pablo conocía el corazón de los judíos. Pablo sabía que los judíos de entrada no iban a aceptar el evangelio tan rápidamente, pero tal vez si algunos pocos sintieran celos, fueran salvos. Entonces Pablo dice que esa era su forma de trabajar, despertar a celos a los judíos y hacer salvos a algunos de ellos. Entonces vean lo que sucede acá en Hechos 13, versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Si los judíos contradecían al evangelio y blasfemaban al evangelio, difícilmente estos eran los despertados a celos. Eso simplemente estaban rechazando el mensaje. Yo espero que no nomás estés pensando en los judíos, yo espero que estés pensando en tu familia cuando les has hablado de Cristo, que se ponen más o menos en el mismo espiritillo. Es bien importante entonces lo que dice Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, valentía, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario se os hablase primero la palabra de Dios. Primero ustedes. Así era, así tenía que ser. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente. Entonces dice, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, es que eso es la promesa. La promesa no es la tierra. La promesa no es la supremacía de Israel. La promesa es vida eterna. Y les dice Pablo, no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Siguiendo así, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas salvación para lo último de la tierra. Cuando los judíos dijeron eso, se enfurecieron más. ¿Cómo creen que se pusieron los gentiles cuando Pablo dijo, me voy con los gentiles? Versículo 48, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Me regreso al 48. Pregunta de examen, a ver si pusieron atención. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, ¿quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Les di una base bíblica de Mateo 19. Pero después les dije, Mateo 20, 19. Y después les dije que iba a haber una segunda base bíblica. ¿Y cuál fue esa segunda base bíblica? Romanos 9 del 20 algo al 20 algo. Y ahí hay algo que tiene que ver con esto último de, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La pregunta de examen es, dime eso, pero dímelo usando el lenguaje de Romanos 9, 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dime Hechos 13, 48 en esas palabras. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Aquí es la parte. Y creyeron todos los que estaban ordenados. ¿Cómo cambio estaban ordenados?
los vasos de misericordia que Dios preparó de antemano para su gloria. Entonces, estos gentiles que se regocijaron, ya Dios los había preparado de antemano. Yo no sé qué vida habían llevado esos gentiles antes. Yo no sé qué tan idólatras eran, porque eran idólatras, pero hoy se habían vuelto de postreros a primeros. Entonces, esa advertencia sigue siendo solemne. Hay muchos que menosprecian la palabra del Señor. ¿Estarías de acuerdo conmigo? La desechan, la tratan de denostar, la tratan de poner en duda. Pero esos menospreciadores, así serán por Dios un día menospreciados, dejados a un lado. Así como Pablo, de una manera solemne, dejó a un lado a los judíos. ¿Saben qué? Ustedes no se consideran dignos de la vida eterna. Ya les prediqué. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues me voy con los gentiles. Me voy con los que sí quieran oír el evangelio. Entonces, yo en esta hora terminamos diciéndoles, ¿qué pensamos de todo esto? ¿Qué tan actual? Estos son todos los temas que tienen que ver con Israel. ¿Qué tan actual? Mucho, porque nosotros somos los herederos de la promesa también. Nosotros somos aquellos de los que dijo el Señor, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Hay algunos de ustedes que hoy pueden estar considerando seriamente aceptar por gracia el perdón de sus pecados. A lo mejor han pasado la vida diciendo, pues voy a la iglesia, pero no sé realmente ni a qué voy. Voy a la iglesia, pues yo voy a cantar, yo voy a escribir, yo voy a oír clases, pero ¿cuántos dicen, yo vengo a oír la voz de Dios, yo vengo a entregarme al Señor, yo vengo a que mis pecados me sean perdonados, yo vengo a cambiar el rumbo de mi vida? Como estos gentiles que se alegraron y cambiaron el rumbo de su vida. Los judíos que aceptaron el evangelio también cambiaron el rumbo de su vida, porque Pablo les dijo, permanezcan en la gracia de Dios, ya no en la ley, permanezcan en la gracia. Entonces, seguir a Cristo, venir a Cristo, es que nuestra vida tenga un cambio, porque el Señor tiene poder. Así como tiene poder para destruir a los que se oponen, tiene poder para erradicar la maldad de tu corazón. Tiene poder para quitar lo que hay en tu corazón que no te deja vivir. Repito, tú puedes decirme, hermano, tengo estos problemas, y no te das cuenta que todos los problemas que tienes no tienen nada que ver con tu principal problema. No has sido perdonado tus pecados. No estás en comunión con Dios. No crees en tu Salvador verdaderamente, no lo amas, no le sirves, no estás apasionado con Él, no estás apasionado con predicar la palabra, no estás apasionado con leer la Biblia, no estás apasionado con dejar la mentira y venir a la verdad. Te aburren las predicaciones cuando te estoy sacando del error. ¿Por qué? Porque no estás apasionado, no te has habituado a probar tus propias creencias. Oye, esto que yo creo, ¿dónde está en la Biblia? Muéstramelo. O como diría un autor en los debates, ok, todo eso que usted dijo está muy interesante, pero ¿dónde viene? ¿Cómo lo digo yo? Capítulo y versículo. No me venga a marear con sus teorías. Dígame, ¿dónde en la Biblia viene eso? Sí, entonces resulta que hay me duele decirlo, pero hay un grupo enorme de cristianos que llenan ese perfil. No leen la Biblia, no estudian la Biblia, no escudriñan la Biblia, no investigan en la Biblia, no están apasionados con la palabra de Dios, o sea, no están apasionados con el Señor, no están preocupados de cuál es su estatus delante de Dios, no saben qué va a pasar con ellos, ni les interesa el día que encaren al Señor, en aquel día, cuando comparezcan delante del Señor. No parece importarles que el Señor diga, ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con ellos? Esos dones eran para que tú edificaras al pueblo de Dios. ¿Qué has hecho con eso que te di? No parece importarles. Les preocupa más lo que piense mamá, papá, lo que piense el hermano, la hermana. Entregan las cosas bien fácil, renuncian. Yo ya no quiero, ya no les sigo, me salí del grupo, ya no quiero. Pobrecitos de ustedes. Pobrecitos de ustedes, porque no han mostrado con sus hechos que aman a Dios. El que ama a Dios tiene que estar dispuesto a la humillación. El que ama a Dios tiene que estar dispuesto a que lo rechacen, a que le vean feo. Es parte de ser cristiano. De que alguien te haga, no, tú no. Que alguien te quiera ridiculizar, que alguien te quiera perseguir. Vamos, que alguien te quiera golpear.
que alguien te quiera quitar tus derechos. Cuando tú predicas el evangelio te enfrentas a todo eso. Pero muchos prefieren un pacto de paz con el mundo, un pacto de paz con el viejo, un pacto de paz con el amante, un pacto de Dios con los hijos, un pacto de paz para que no sufran. No, el pacto es con Cristo. ¿Qué no estábamos en el nuevo pacto a todo esto? El pacto es con Él. Así que, hermanos, yo los exhorto en este día a que con todo lo que hemos visto, que Pablo dice aquí claramente, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa cumplida? Cristo resucitado, que te trae perdón de pecados y una esperanza de resurrección. Yo invito a todos los que sientan, a todos y a todas los que sientan, que no han honrado al Señor, que todavía pueden hacerlo mejor, que lo hagamos juntos, que le digamos al Señor, Padre, yo te quiero servir. Yo quiero hablar de ti con la emoción que a lo mejor un día hablé y ya la perdí. Yo quiero continuar participando. ¿Cómo es posible que eras la luz de tu clase y ahora ya ni estés en la clase? ¿Cómo es posible que tú eras el que querías comerte el mundo a mordidas en el evangelio y ahorita ya te declaraste en derrota? Ya te declaraste en huelga. Voy a castigar a la iglesia con el látigo de mi presencia. ¿A quién realmente crees que estás castigando? Pónganse de pie. Levántense, aunque sea de la silla, pero levántense. Bendito sea el Señor. Hermanos, no estoy enojado. Preocúpense si el que vive y reina es el que está enojado. Amén. Si yo estoy enojado, no, es irrelevante. Mi estado de ánimo no tiene nada relevante. Pero si el que vive y reina está disgustado con lo que has hecho, preocupémonos y vengamos a sus pies. Vengamos a sus pies a decirle, Señor, dame otra oportunidad. Voy a dejar estas actitudes que nada me ayudan. Voy a dejar esto y voy a volver a ti. Muchos quieren pasar, pero dicen, híjole, es que si paso voy a poner en evidencia. Es que, ¿quién no necesita saber esto? Pásenle, 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 bendito sea Dios. Pásenle, chiquillos, como el otro día que oré por ustedes y oramos por ustedes, quiero orar de nuevo. Pásenle, 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 pásenle. Aquí hagan su bolita del otro día, la misma bolita, ándele, 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 ándele. Agárrense de las manitas o abrácense, pero estén juntos. Más jóvenes, más jóvenes, más jóvenes de corazón, pásenle, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a darle prioridad a los chavos y vamos primero a orar por ellos y luego voy a orar por ustedes, ¿ok? ¿Quién se acerca a orar por los muchachos? Acérquense. Hija, tú eres de ellos, ándale, pásale. Pásenle, pásenle, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre, aleluya. Gracias te damos, Señor. Te damos las gracias, Cristo, por esta congregación que es solidaria, Señor. Te damos las gracias porque creemos firmemente que tú tienes algo para estos muchachos. Yo sé, Padre Celestial, que en su familia pueden estar habiendo retos y dificultades. Pero yo sé, Padre, que tú los amas y los amas mucho. Amas mucho a estos chicos. Gracias por sus vidas. Gracias, Padre. Dales paz. A veces no tienen paz en su casa. Dales paz. A veces en su casa hay conflictos, hay pleitos, hay gritos. Dales paz en medio de todo eso. Úsalos, Padre Celestial, para que ellos también puedan sentir que son muy amados por ti, que no están de más aquí en la iglesia, que la predicación también va dirigida a ellos. Guárdalos, Padre Celestial, y ayúdalos en todo lo que ellos están batallando. Protégelos, Padre. Protégelos de mentes perversas. Protégelos de gente que quiere hacerles daño. Protégelos de gente que quiere aprovecharse de ellos y de ellas. Ayúdalos, Padre Celestial. Y que entiendan, Señor, tu palabra. Que entiendan tu evangelio, Señor. Multiplícate, Señor, en sus corazones. Ayúdales, Señor, a que crezcan en la fe y que sean bendecidos. Que te entreguen sus vidas, que te entreguen sus corazones. Yo te pido en esta hora que los ayudes. Yo te pido en esta hora que
que les enseñes a que te conozcan, a que te teman también, a que aprendan, Señor, a vivir para ti, Señor. Úsalo, Señor, también para traer paz en la casa con sus padres. Ayúdalo, Señor, en sus clases. Ayúdalo, Señor, en su escuela. Ayúdalos, si no están yendo a la escuela, que puedan regresar, Señor. Ayúdalos a que se edifiquen, a que crezcan y a que sigan, Padre Celestial. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a estos chicos que también son tu pueblo, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre, por ellos. Gracias por ellos, Señor. Ahora también te pido, Señor, por mis hermanos y hermanas, adultos, adultas. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor. Yo te suplico en este día que le aumentes la fe a tu pueblo, Señor. Que le aumentes de nuevo la pasión y la convicción a tu pueblo. Ayúdalo, Señor, que se quite el orgullo, que se quite el resentimiento, que se quite la ira, que se quite la confusión, todo lo que el mundo puede estar provocando, creando confusión, creando dudas, creando rebeldía. Que lo puedan identificar mis hermanos, Padre, para que sigan sirviéndote en el nombre de Jesús. Ayuda, Señor, en esta hora a tu pueblo. Ayuda, Señor Jesucristo, a los jóvenes. Ayuda, Señor, a mi hermanita, Padre Celestial. Yo te pido por su vida. Yo te pido por su vida espiritual, Señor. Yo te pido, Señor Jesucristo, que la fortalezcas. Yo te ruego, Señor Jesucristo, que la ayudes, Padre Celestial. Que bendigas también a mi hermana. Guárdalas, Padre Celestial. Protégelas. Bendícelas grandemente, Señor Jesús. Aleluya. Bendice a los jóvenes de la iglesia. Bendice a mis hermanas. Bendice a mis hermanas que te sirven. Bendice, Señor, a tu pueblo. Abre los ojos, Señor. Abre, Señor, los ojos. Abre el entendimiento, Señor. Manifiéstate con poder. Manifiéstate con poder en estas vidas. Manifiéstate con poder en estas vidas, Señor Jesús. Fortalécelos, aumentales la fe. Llénalos de ti, Señor. Bendice a mi hermana. Síguela bendiciendo. Síguela acercando más y más a tu evangelio, Padre. Guárdala. Ayúdala a que use también los dones que le has dado. Bendice, bendice. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a estos jóvenes. Bendice, Padre Celestial, la vida de mis hermanas. Bendícelos, Padre. Guárdalos, cuídalos. Manifiéstate, Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. ¿Qué desean para los jóvenes? Dios los bendiga. Muchachitos, denme chance ahora de orar por sus papás y por los que no son sus papás. Vamos a extendernos. Vénganse para acá, hermanos. Vamos a hacer otra oración. Vénganse, hermanos, vénganse. Necesitamos de Cristo. Pero antes de orar por ustedes, no se vayan los que están aquí. Hagan un trabajo de esos que a veces son los que hacen la diferencia. Vayan allá atrás. Y si creen que hay alguien que deban traerlo, tráiganlo. Si no quiere venir, pues no quiere venir, pero que por una invitación no quede. Tráiganlo antes de empezar la oración. Tráiganla. Necesitamos estar en Cristo Jesús. A veces nuestro corazón se hace duro, a veces nuestras situaciones se vuelven complicadas, pero estamos delante de su presencia. Estamos delante del que cumple sus promesas. Estamos delante del que hizo de un solo barro vasos para ira y vasos para misericordia. Y bendito Dios que nosotros somos vasos de misericordia, porque hemos sido sensibles al evangelio. Así que no hagan duro su corazón. No hagan duro su corazón. El Señor está aquí. No hagan duro su corazón. Aleluya. Vénganse para que los dejen pasar. Aleluya. No hagan duro su corazón, muchachos. Estamos delante del que vive y reina. No estamos delante de cualquier Dios sencillo. Estamos delante de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle al Señor que restaure nuestras vidas. Si no sabes qué pedirle, dame claridad, Señor, en lo que estoy haciendo. Ayúdame, Señor, a tomar la decisión más piadosa. Bendíceme, Padre Celestial. Bendíceme. Vamos a orar. Señor mi Dios, yo en esta hora, Padre, yo me alegro, me regocijo como aquellos gentiles, porque tienes un pueblo aquí, Señor. Tienes un pueblo, Señor, llamado de tu nombre. Un pueblo de hombres y mujeres que sufren y padecen, Señor,
Pero estás tú aquí, Señor. transformados Cristo bendito y a maravilloso. tu imagen. Yo te doy las gracias porque este pueblo hermoso, tú lo has ido preparando de antemano, Señor. Tú lo has ordenado para vida eterna, Señor. Y en este día, yo te pido por ellos. Yo te ruego en esta hora por la vida de Griselda, Señor, de Juan Pedro, de todos. Yo te pido que traigas perdón de pecados por fe. Que traigas paz a su corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que la fortalezcas. Que saques de su corazón todo aquello que le hace daño, Señor. Que limpies su mente. Que traigas nuevos pensamientos. Que traigas nuevos pensamientos. Que le hagas descansar, Señor, de todos sus afanes, Señor. Y la fortalezca. Asimismo te ruego por tu hija, Señor. Síguela fortaleciendo. Ella ha sido fuerte todos estos años y ha sido una gran bendición en la iglesia. Te doy gracias por su vida. Yo te pido que siga siendo así y más y más. Esa gracia que le has dado para abrir su casa, para tener una célula hermosa, que más que célula es un festejo cristiano, Padre. Y yo me gozo por ello. Me gozo también por mi querida hermana. Tú sabes cuánto ha luchado, pero que le has ido dando victorias. Dale sabiduría, Señor. Ayúdala, Padre Celestial. La pongo en tus manos. Oh, Padre, te pido por mi querida Karina, Señor. Yo te pido por ella, Señor. Yo la pongo en tus manos. Te ruego que la sigas inspirando, que sigas poniendo en su corazón más amor y más amor por tu palabra, Señor. Síguela bendiciendo. Yo sé que tú tienes grandes cosas para ella, Señor. Guárdala. Ayúdala, Señor. Lo mismo te ruego por mi querida hermana, Señor. Gracias. Gracias por tantas cosas que has hecho en su vida. Gracias, Señor, por afirmarla en la fe. Gracias, Señor, por el amor que estás poniendo en ella para tu obra. Gracias, Señor, por mi querida hermana también. Gracias, Señor. Gracias por permitirme dedicarle tu palabra y enseñar esa amistad hermosa. Gracias por su vida, por su familia, por sus hijos. Sigue haciendo esas cosas hermosas en ella. Ayúdala, Señor. Ayúdala, Señor. Ayuda, Señor, a este pueblo. Ayuda, Señor, a este pueblo. Ayuda a este pueblo. Gracias por la vida de mis hermanos, mis queridos hermanos. Gracias, gracias, gracias. Síguelos bendiciendo, protegiendo. Que el viaje que están por hacer sea de gran bendición. Guárdales en su partida y en su regreso. Bendice a mi querida hermana también, Señor. Bendícela, Señor. Síguele dando, Señor, esa gracia, esa fortaleza. Bendice, Señor. Bendice, Señor, Alicia. Bendícela. Bendícela, Padre. Bendícela. Llénala de ti, Señor. Llénala de ti, Señor. Guárdala, Señor. Guárdala. Guarda a mis hermanos, Señor. Protégelos, Señor. Transforma sus corazones. Transforma, Señor, sus pensamientos. Líbralos, Señor, a mi querida Maritza. Síguela guardando. Qué bueno que esté aquí con nosotros. Llénala de ti, Señor. Esa nobleza que le has dado, que la caracteriza. Que sea algo grande en tu obra. Bendice, Señor, a este joven. Llénalo de ti también, Señor. Habla su vida, Señor. Que haga lo que es piadosamente correcto. Aquí estoy. Ayúdalo, Señor. Ayuda a tus hijos. Delante de Ayuda a tus ti. hijos, Señor. Bendice a mis hermanos. Derramando mi corazón. Bendice a mi querida hermana. Para Bendice. ti. Llénala de ti, Señor. Aleluya. Oh Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Me Bendice a tu entrego pueblo, a Padre. ti. Trae salvación. Trae perdón de Oh, pecados, Señor. Ayuda a tu hijo, Señor. Ayúdalo, ayúdalo. Son días difíciles, pero tú estás aquí, Padre. Tú puedes traer grandes bendiciones. Tú puedes traer grandes bendiciones. Bendícelos, bendícelos. Trae perdón.
Trae reconciliación. Trae reconciliación. Aleluya. Gloria a Dios. Señor. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Y yo tu siervo. Aleluya. Mi vida es tuya. Dios los bendiga, hermanos. Ánimo. Toda mi vida. Señor esté con ustedes. Dios bendiga a los jóvenes. Dios bendiga sus vidas. Dios nos ayude. El Señor traiga salvación a toda su familia. Traiga salvación a Fernando. Traiga salvación también a los hijos de mis hermanos. Que traiga salvación a todos. Por siempre. Aleluya. Cristo vive y reina, hermanos. Por siempre. Acéptalo en tu corazón. Ábrele tu corazón. Pídele perdón. Pídele que te ayude a seguir adelante. Y Él es fiel. Él es fiel. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor en esta hora. Hermanos, es mi intención que esta ministración y esta predicación haya llegado hasta sus corazones. Solo Dios sabe lo que está haciendo con ustedes y solamente ustedes saben lo que están sintiendo. Pero este es el crecimiento de la iglesia, hermanos. Esta es la vida de la iglesia. Que ustedes crezcan, que ustedes salgan adelante y que Dios los bendiga grandemente a todos, a todos, a todos y a todas. Que Dios los bendiga, que los guarde y los proteja. Hermanos, gracias. Siéntense un momentito, por favor. Descansen un momentito. Gloria a Dios. Tengo